Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la Palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Con esta transmisión. Bienvenidos y vamos a continuar ahora con la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a leer versículos 11 hasta el 15 y luego el versículo 25. Efesios, capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente. Y vamos al versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué podemos hablar acá de esta parte de la Escritura? No soy pues de esas personas que le gusta predicar así de esta manera, pero quiero traer este mensaje acá hoy. No es expositivo, sino más bien como temático de una idea que quiero extraer allí. Y tiene que ver con la Igleburger. Igleburger. El pan es compartido. Así que si están en el ayuno desde las 7, esto les va a dar un poquito de hambre. Y está como chévere, ¿cierto? Está como chévere esa hamburguesa ahí. La Igleburger, el pan es para compartirlo. Yo creo que este mensaje va en hilación con el que prediqué en la mañana, primera carta a los Corintios, donde los diversos dones sirven para edificar la iglesia. Esta Igleburger, el pan es compartido, debe de ser así. La idea central o la idea que logro traer de acá, de estos textos, es que el crecimiento espiritual nutre a la iglesia. El crecimiento espiritual de todos nosotros nos nutre. Mensajes trazados, bien diseñados, con la exégesis, con la problemática, que se prediquen desde el púlpito, bien hechos, van a edificar a la iglesia, van a ayudar a que las consejerías se den desde el púlpito, porque cuando se predican mensajes de emociones, tú puedes, tú eres capaz, en ti está el yo, tú eres un Dios, las palabras tienen poder, esa clase de mensajes sirven para ese momento, son muy emocionalistas, pero no trabajan al corazón. En cambio, cuando las palabras se trabajan desde lo que es la idea del autor, del escritor, eso ayuda y contribuye a que las familias y las personas se edifiquen desde el púlpito, es decir, que el mensaje les sirva de una vez. Entonces, el crecimiento espiritual se nutre aquí mismo en la iglesia desde la predicación, se nutre incluso desde la misma alabanza que se prepara, porque los temas son teológicos, presentan a Cristo, presentan las canciones a Dios como tal, como el Salvador, como el Sanador.
a Jesús que retornará, y esos son asuntos doctrinales muy importantes que nunca pueden dejarse de entonar ni de predicar. Entonces, encuentro que yo necesito, usted necesita, para crecer, todos nos necesitamos. Yo necesito de ustedes para crecer, ustedes necesitan de mí para crecer, todos nos necesitamos porque de esa manera nos corregimos, de esa manera nos alentamos, de esa manera podemos tener una vida en más plenitud, en amor y con verdad enseñar el Evangelio. Y les voy a enseñar sobre este asunto. Entonces, en esta Igleburger, aquí en esta Igleburger, no esta iglesia, porque la Igleburger siempre va a ser una iglesia como la carne preparada, es que se dice. Comida rápida, chatarra, eso es una Igleburger que no va a servir para nutrir, sino que va a llenar las emociones, va a hacer que la gente grite, va a hacer que la gente esté muy feliz, pero de ahí no pasa. Esa no es nuestra iglesia, de eso sí esté usted por seguro, o estamos apuntando hacia ser una iglesia plenamente en Cristo, no una Igleburger. Entonces, aquí en la Igleburger nadie quiere compartir nada, nadie quiere compartir nada y todo se basa en la psicología y en el humanismo. Pero en la iglesia del Señor, mi relación con los demás me lleva a compartir el pan. Me lleva a compartir lo que conozco, me lleva a compartir y a servir con lo que soy y tengo y las capacidades que Dios me ha dado, compartirlos con ustedes, de igual manera ustedes compartir con todos esos talentos y esos dones que Dios les ha dado. Por eso el pan es compartido. Y hoy uno puede decir que la iglesia tiene muchos ministerios, sí, hablábamos acá y no voy a profundizar en esa parte, hay pastores que cuidan las ovejas, hay líderes y sublíderes que lideran en todas las áreas. Hay responsables de la alabanza como los muchachos que están cantando en cada administración. Están los diáconos que acomodan el lugar y son la cara amable de la iglesia al recibir a las personas. Hay maestros que están enseñando a los jóvenes, a los niños. Hay profetas en la iglesia que hablan palabra del Señor en un momento dado, en un momento específico para una situación específica en la iglesia. Hay evangelistas, muchachos y muchachas que les gusta salir a predicar en la calle, a llevar el evangelio, cosa que yo no soy capaz de hacer. No soy capaz, pero hay gente que sí es capaz de hacerlo, de pararse en las esquinas, hablar con un megáfono de Cristo. Yo lo hice alguna vez y no me quedaron muchas ganas de nada de eso. ¿Se acuerda? Por allá en el barrio Bellavista, que nos sacaron una vacinilla con un contenido en plena predicación. Desde eso yo quedé como purgado, curado con eso. Entonces, hay gente que es capaz de hacer todas estas cosas. Y bueno por ellos, y mire que todo hace parte para el crecimiento de la obra del Señor. Entonces hay tesoreros que cuentan el dinero y la ofrenda que entra a la iglesia, líderes de los jóvenes, líderes de este grupo de muchachos que se está levantando en la iglesia, que gracias a Dios están y contamos con ellos. Hay músicos, hay copastores y en algunas iglesias que son las Igleburgues, pues hay apóstoles. Aquí no hay apóstoles. Ni se atreva nunca a llamar a alguien apóstol de verdad, porque apóstoles, como se hacen llamar hoy en día, eso es Igleburger, eso no es real. Que el apóstol Javier, no, eso no es verdad, eso no es verdad. Un siervo del Señor como todos ustedes, pero esa parte del apóstol, eso es orgullo, eso es jactancia, eso es Igleburger, comida chatarra. Y la iglesia se come esa comida y por eso no se alimenta bien. Entonces, un montón de posiciones para hacernos crecer existe en la iglesia. Liderazgo, personas que están capacitadas, que se están capacitando para servir.
Ahora, según Efesios, lo que acabamos de leer, estos ministerios están puestos allí para los santos, es decir, para todos nosotros. Yo soy pastor, pero estoy puesto para dirigir la congregación, pero a la final yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Todo esto es un conjunto. Entonces están puestos todos estos ministerios con un objetivo, para que usted mire la jerarquía que existe en la iglesia o para que usted crezca en Cristo Jesús. ¿Cuál de los dos? Para crecer en Cristo Jesús, no para que usted mire la jerarquía que hay en la congregación, no. Dios no está poniendo jerarquías como en la iglesia católica, que ellos han asumido jerarquías cuando Dios no ha puesto jerarquía en nada para predicar su palabra. Entonces, están puestos acá para que crezcamos, para llegar a ser como ¿quién? Como Cristo. Si seguimos leyendo el capítulo, nos vamos a dar cuenta que para crecer, lo más importante no son las autoridades, no es la jerarquía de la iglesia, ni los ministerios nominales puestos por Dios. No. Con permiso del apóstol Pablo, este sí era una gran autoridad. Aquí uno puede encontrar que lo que nos está diciendo es precisamente eso: crezcamos para imitar a Jesús. Creo que es al único que podemos imitar en todo. Usted tiene prototipos de personas o modelos a los cuales quiere como imitar y parecerse. El único que desde la mirada cristiana nos debemos de parecer es a Cristo o a la Virgen María. A Cristo, o al pastor Javier, o al pastor Carlos, o a la hermana Piedad. Nunca, solo parecernos a Cristo. Ese es el objetivo de este pasaje, que crezcamos en Cristo Jesús. Pero para todo esto, por eso tomé estos versículos, Efesios 4 del 1 al 16, y tomo también Efesios 4, versículo 25. ¿Por qué? Porque es imprescindible que hablemos todos precisamente los unos con los otros con amor. El 15 del capítulo 4 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el 25 dice: por lo cual desechando el 26, el 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, como aquí la cuestión no es de jerarquía, que es más el pastor tal, que el pastor tal, que el profeta, que el maestro, que el apóstol, que el evangelista, no, todos en el mismo nivel. Entonces lo que Pablo apunta y nos aterriza a todos aquí es: hablemos la verdad en amor unos con otros. Hablar la verdad. Sin esto es imposible crecer. Hablando la verdad con amor. ¿Cuántas veces uno ha visto, y usted lo ha visto y quizá lo ha experimentado y ha venido de esas iglesias, de ministerios grandes, pero vacías de esa práctica del amor? ¿Las conoce? Que esta no sea esa. ¿Para qué llenar una iglesia de gente pero que no tenemos amor? ¿Usted cree que eso vale? ¿O usted cree que en esta congregación nos falta amor o estamos llenos de amor? Nos falta mucho amor. Entonces sí estamos dentro de lo que es la Igleburger. Estamos metidos en la Igleburger, porque si ministramos y enseñamos, pero no hay amor, esto no funciona. Estamos ciegos, estamos perdidos si no tenemos amor. Perdidos completamente. ¿Por qué? Porque podemos programar miles de reuniones como las que estamos programando,
Ya, sí. Programando en Semana Santa. Toda la semana tenemos programación acá. Y podemos decir miles de reuniones, nombrar cientos de líderes. Pero si no tenemos amor, eso no nos va a servir para nada, en absoluto. En mi vida personal, yo no sé la suya, en la suya, y espero de pronto que usted también esté en el mismo plano, bueno, no sé, eso es cuestiones ya muy individuales, pero en mi caso, cuando más he crecido realmente en el cristianismo, no ha sido con el supermensaje del pastor tal, o, uy no, qué super pastor, qué mensaje tan grande y tan poderoso. La verdad no he crecido así en ese momento. Escucho el mensaje y es muy bonito y la persona excelente y buen estudioso de la escritura y el mensaje llega y todo eso. Pero en mi vida personal no he crecido así con el super mensaje, sino cuando alguien a quien considero amiga, se toma la molestia de escucharme, se toma la molestia de decirme la verdad acerca de lo mío, de lo que hago, de lo que soy, pero con amor. Mi esposa ha sido así. Y nada más el sábado, el viernes o jueves, recibí una llamada y no voy a decir de ve, ¿usted por qué no me tuvo en cuenta de estas cosas? Yo dije, usted está en el WhatsApp, mírelo. Ah, yo lo tengo que llamar. No, está en el WhatsApp. Y ella escuchó y después se me paró, mira, así no es. Y comienza con su cátedra. Y tiene toda la razón. No debí, porque si respondo como ella me dice, eso ya me hace ser humilde, me hace sentir que soy considerado con la otra persona. Pero yo en ese momento aceleradito y como cargadito un poquito de la rabia, entonces me despaché. Y no puede ser así. No sé si a usted le habrá pasado. Entonces, en mi vida, en términos generales, los mensajes me han servido, sí. Yo no estoy diciendo que no y me hacen cambiar. Pero cuando uno tiene a alguien al lado que le hace caer en cuenta de los errores, agachemos la cabeza, digamos, tiene toda la razón. Y si es la mujer la que le está diciendo a usted que es machista, con mucha más razón le va a caer más duro, porque no le gusta. Y si él o ella siempre ha tenido la razón, todavía le va a dar más rabia a usted porque siempre ha tenido la razón. Pero ahí es donde usted tiene que bajar la cabeza porque aprendemos los unos de los otros. Yo tengo que aprender, yo he tenido que bajar la cabeza en muchas ocasiones y la seguiré bajando hasta donde el Señor sepa o me lleve para yo aprender. Cuando yo inicié en el ministerio Verdad y Vida en Bello, comencé en la iglesia de Bello siendo portero allí. Y yo abría la puerta, cerraba, barría, organizaba bancas para el culto, micrófonos y todo ese cuento y Y un día, con una sola palabrita del pastor Carlos Álvarez Victoria, cambió mi vida, mi perspectiva. Iba él entrando y se me acercan al escritorio y me dice, Javier, venga, usted es que toda la vida se va a quedar de portero. ¿Usted por qué no aspira y empieza como a prepararse también para hacer otras cosas en la iglesia? Suficiente. A partir de ahí empecé yo a estudiar, a prepararme, entré al seminario de Asambleas de Dios, empecé a proyectarme en la locución y a proyectarme en el periodismo, en la teología, en todas esas cosas, pero solo fue esa palabrita, nunca más me la volvió a decir, ni creo que se llegue a acordar de eso, pero me dijo, usted se va a quedar toda la vida así de portero, y no porque ser portero sea malo, sino que no va a aspirar a mejorar, a cambiar, a tener una perspectiva distinta, y a partir de ahí, por eso siempre es bueno tener a alguien que le esté diciendo algo a uno, pero que uno también sea receptivo, y humilde. Entonces eso lo pone Dios en la vida
y pone estos ministerios, y pone estas personas, pone a pastores, a maestros, a evangelistas, no para una jerarquización, sino para que nos oriente. Y puede poner a la persona más humilde, que usted nunca va a pensar algo de ella que le pueda aportar, y es la persona que de pronto le va a aportar. Mire usted en las películas, en series, los protagonistas son personas muy importantes y muy inteligentes, pero en un momento dado del quiebre de la vida de ellos, en un giro inesperado de la vida, el que le hace un aporte a esa persona es la persona más insignificante que está en esa historia. Ahí es donde está. La persona más insignificante que usted considere quizás es la que le hace el aporte, o con la que usted más se siente, entre comillas, maltratado, que no es maltratado, sino que trata de que salga adelante, es quizás la persona que más aporte le puede estar haciendo para que usted salga adelante. Así que a manera pues de eso personal se los cuento, uno puede sentir la verdad de Dios en nuestra enseñanza, en nuestra vida, cuando alguien le enseña todo a uno de la palabra. Y la verdad es que uno sí debe de fomentar, y usted y todos debemos de fomentar, hablar la verdad en amor desde todos los ángulos, en el púlpito como acá, en las reuniones familiares, en las reuniones de grupos familiares. Todo debe proyectar con una base, el amor. No acuse, no ultraje, no señale, no, y menos públicamente no haga humillar a nadie. Entonces, aceptarnos y motivarnos a cambiar es muy importante. Y no basta con hablar la verdad, no. Hay gente que siempre va con la verdad por delante, eso es verdad, pero ¿sin qué? Sin amor. Eso tampoco va a hacer crecer, jamás va a hacer crecer a nadie. No hace crecer a nadie. Y eso es un camino muy complicado también de tomar, de seguir. Yo recuerdo también en mi vida en laboral con alguien que siempre me dirigía y éramos como dos alfileres chuzándonos. Difícil, y un día subió el tono pero fuerte y los dos subimos el tono fuerte y todo eso. Entonces ya pasó el caso a doña Luz Helena Arteaga, la que está allí sentada. Y ella dijo lo mismo, pero con tanto amor y con tanta ternura, que esa persona lo aceptó todo, pero a mí no me aceptaba nada. Claro, estábamos hierro con hierro, ¿qué? Y así estábamos y no nos pulimos. Fue muy complicado. Entonces, aquí se habla la verdad y se tiene que hablar con amor. Otros tienen tanto amor, que no hablan la verdad por temor a hacer daño. Entonces son dos extremos. Se habla la verdad sin mucho amor. Eso es un problema, pero el que habla con amor pero no habla la verdad también causa otro daño. Y hay que organizar esa parte en la vida. Es necesario o es necesaria la verdad con amor. Y eso lo expresa la Escritura. Lo expresa cuando dicen Proverbios: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad, es decir, amor y verdad, dos elementos. Estás pecando, no es correcto, mira que te causa desgracia, hay amor y se está hablando la verdad. Pero si se habla la verdad sin amor, eso tampoco funciona, porque el otro se va a sentir ofendido y como por más rabia, ¿cómo es que dice? Por rebeldía, por chocar, no acepta. Y puede que tenga la razón el otro, pero no, y se para allí. Y se radicaliza en que no es así como le están diciendo. Entonces, no sé si hemos pasado esos extremos en la vida, yo los he pasado, pero con la palabra de Dios,
con la persona que Dios puso a mi lado, con otras que he puesto a mi lado, pues uno se tiene que ir puliendo, afilando. ¿Usted está siendo afilado por alguien? Sí. Bueno. Entonces, aquí el reto también puede ser leer otra vez Efesios, sacar sus propias conclusiones y se va a dar cuenta de pronto con lo que le estoy diciendo, cuánto nos hace falta esforzarnos un poco más y no relegar responsabilidades a los ministerios, a los pastores, a los papás, a los líderes, a las autoridades, no delegarle tanta responsabilidad a ellos, porque en cuanto dependa de nosotros, el crecer a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, eso lo tenemos que hacer. Vea estos pequeños, estos niños, estas niñas, van creciendo automáticamente, su cuerpo se va desarrollando. ¿Quién interfiere en eso? No, ese es el desarrollo normal de ellos. Pero el papá, la mamá, los familiares están en el cuidado de cada uno de estos pequeños, alimentándolos, orientándolos, pero físicamente ellos van creciendo, van madurando en su parte mental. Porque el cristiano tiene que depender de lo que dice un pastor, de lo que dice un ministerio y le echa la responsabilidad al pastor o al ministerio. ¿Por qué? Porque no es capaz de ir creciendo. Entonces se volvió, que no sé, ¿cómo diríamos? Dependiente, no es independiente. ¿Por qué le tiene que echar la culpa a otros? No. Entonces, no delegar la responsabilidad a los ministerios en cuanto dependa de imitar a Jesús. Y es que acá dice, creciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Acaso este versículo está sujeto a el ministerio o el pastor a la iglesia que está yendo usted? Obvio que el ministerio, y por eso comencé diciendo, desde el púlpito, mensajes preparados van a hacer que la gente crezca, va a hacer que las personas empiecen a mejorar, e incluso desde el mismo púlpito se está dando la consejería, y las consejerías se van a mermar en el sentido de que si está bien preparado, esto va a servir para que crezca. Pero si son emociones, eso no va a servir nunca. Y las consultas pastorales van a estar siempre llenas, pero mientras esté predicando bien la palabra, bien preparada, desde el púlpito se está alimentando y está contribuyendo al crecimiento. Usted es quien se toma el alimento y usted va a crecer. Entonces, estamos todos, el pan es para compartir. Todos vamos a crecer en la medida que también asumamos responsabilidades. Es que yo tengo este pecado porque es que el pastor no quiso orar para que me liberara de ese espíritu que tenía encima. ¿Sí? ¿Cómo no? Echándole la culpa al pastor. No, la culpa es suya, su responsabilidad, porque no ha asumido la responsabilidad de dejar ese pecado. Echarle la culpa al espíritu. Que es que ese espíritu malo me tiene doblegado a esta inmoralidad, a esta mentira. Sí, siga con ese cuento y verá. Y entonces se basan en el pasaje donde Cristo mandó a los espíritus, a los demonios, y entonces comienzan a decir, es que estoy poseído, es que los espíritus también me posesionan. ¿Cómo no? Siga creyendo. Casos específicos, casos puntuales para ciertas historias que quería contar el Señor Jesús. Y si no es así, pues asuma la responsabilidad de dejar lo que tiene que dejar, el pecado que tiene que abandonar. Esa es su responsabilidad. Y el pastor no puede andar detrás de usted. Hey, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Hizo eso? ¿No lo hizo? No. Orienta. Pero usted es el de la responsabilidad total de asumir cosas en su vida. Entonces, no vamos a desmeritar lo que Dios ha puesto en nuestras congregaciones con todos los ministerios y las personas que tienen dones.
todos los dones, sabiduría, ciencia, discernimiento, los ministerios como son ser pastor, ser maestro, las operaciones como el servir, como el presidir y todas estas cosas que Dios dejó en la iglesia. No vamos a desmeritar todo eso en las iglesias porque están para dirigirnos precisamente, pero también tenemos que reconocer nuestra responsabilidad en los asuntos. Usted y yo tenemos que asumir estas responsabilidades y cumplir con lo que Dios nos manda. ¿Y qué es lo que nos manda? Crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, cada día parecernos más a Jesús, imitarlo más. Ahí sí podemos hacer copie y pegue, copie y pegue. Copie todo lo de Jesús e imítelo, péguelo en su vida. Ahí sí, copie y pegue todo lo que sea, tráigalo a su corazón e imite completamente a Jesús. Entonces, en la Igleburger pretendemos crecer de otras maneras. La Igleburger de hoy pretende crecer de otras maneras y cree que crece reuniéndonos, haciendo como que de esa manera entonces nos llene de su Espíritu Santo y maduramos porque ponemos las manos encima de las personas y ministramos todas esas sensaciones y emociones. Esa es una Igleburger que cree que si no pongo las manos no va a suceder nada. No, es que usted y yo somos la fuente de la sanidad, de la salvación, del poder de Dios. Son rituales y elementos que usamos, pero en eso no se basa el crecimiento espiritual. No. ¿Para qué tanta gente que cae al piso, que grita? Cuando se levante siguen los mismos y no cambia. Pero si cuando la palabra llega al corazón los transforma, eso es verdadero. Eso es lo que vale. Entonces en la Igleburger se pretende crecer con todas estas maneras, reuniéndonos y haciendo como que nos llene de su espíritu, y maduramos porque nos ponen las manos encima y queremos ir por todos los atajos que no enseña la Biblia. En las palabras hay poder. ¿Quién dijo eso? Que declare. No, esto es Igleburger, esto es neopentecostalismo, eso tiene que ver con la teología de la prosperidad, tiene que ver con teologías que no están en la iglesia. Dígame usted, y como se lo he dicho más de una vez a usted, declare algo en este momento a ver si se le cumple ya. Ya, sáquelos. No. Mire, todas estas cosas no, esto hace parte de Igleburger. Crecemos cuando entendemos que en las palabras está el poder, lo que les estoy diciendo. Cuando yo hablo con alguien o alguien habla conmigo, ¿cuál es el efecto que esas palabras producen en mí o las que yo pronuncio causan en el otro? Lo humillan o lo llevan a reaccionar. Es eso. En las palabras está el poder. ¿A qué lleva a la otra persona? ¿A qué condición? ¿A qué conclusión va a llevar a la otra persona? A reflexionar, no a hacerlo sentir mal ni a humillarlo. Eso es el poder de las palabras, la intención con que usted diga algo. Eso es el poder de las palabras, su amabilidad, su humildad, su amor al decir la verdad del Evangelio, cómo lo está expresando. Y es que es también dentro del pueblo cristiano evangélico, la idea es que cuando yo me convierto, todo el mundo ya está en el infierno y yo soy el único que estoy en el cielo. Y entonces la forma de evangelizar es una forma drástica, burda, mete a todo el mundo, al papá, a la mamá, al esposo, a todo el mundo al infierno. Eso no es la verdad del evangelio. O mejor dicho, esa verdad no se puede enseñar sin ese amor y hay que buscar la estrategia para enseñar eso. Entre todas estas cosas hay que ver que la iglesia fue fundada e inventada por Jesús. ¿Para qué? Aunque usted de pronto no lo crea, para afilarnos unos a otros. Nos afilamos unos a otros. Yo les he dicho en algunas predicaciones de Romanos, uy no, uno se tiene que aguantar a esta persona. ¿Se acuerdan?
Uy, no, yo no es que le cargue bronca, pero uy, tampoco me la llevo pues súper bien con esa persona. Ni él se la lleva tampoco bien conmigo, ¿sí o no? Mi esposa siempre me tira ahí su cosita de eso no es así. Pero mire que uno tiene que aprender a soportar en amor, ir perdonando, ir borrando esas cositas, pero que hay personas que uno no puede soportar o no, otras no nos soportan, eso existe. ¿Cómo vamos a llevar esa relación? Que Dios nos ayude y está nuestra responsabilidad en asumir esos cambios también en nosotros. Porque si no seguiríamos en una Igleburger y la Igleburger no entra al cielo. ¿Cuántos pertenecen a la Igleburger de esta congregación? Si está con estos rasgos que le estoy diciendo, pertenece a la Igleburger Ministerio Verdad y Vida. O pongámosle aquí otro nombre, Igleburger Simón el Mago, ¿les parece? No, porque es una Igleburger Simón el Mago y hacía prodigios y todo eso. Bueno, entonces démoslo así. Así que la iglesia fue inventada por el Señor Jesús para afilarnos unos a otros, para trabajar unos con otros, moldearnos, servirnos en medio de esa cantidad de cosas que tenemos que hacer. Entonces, hierro con hierro, ¿qué? Se aguza o se afila, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Se afila, nos tenemos que afilar con mucho amor. Así empiecen las cosas muy difíciles en esa relación. Tienen que terminar con mucho amor. Entonces, es muy arriesgado hablar de la verdad en amor porque nos exponemos, ¿cierto? Porque de pronto también descubren nuestro corazón y descubrimos el corazón a los demás. Porque de pronto nos quitamos las máscaras y las murallas que esta iglesia o la sociedad nos ha enseñado para protegernos. Pero uno puede buscar a alguien y tener a alguien, no sé si será su esposo, su pareja, su hijo, alguien con el cual usted pueda quitarse las máscaras y ser muy sincero y realmente de pronto en una conversación se puedan recibir esas orientaciones que nos van a ayudar a mejorar, porque a veces uno se encierra en sí mismo y no logra salir hasta que alguien está allí como chuzando esa bombita para que explote. Entonces, si uno va a la literatura cristiana, si uno va a los comentarios a veces cristianos, entonces se nos enseña hoy en día en la Igleburger a mantener distancias con los demás, a no implicarnos, mirándonos en primer lugar, primero usted, segundo usted, tercero usted, lo que vale es usted, lo que usted piensa, esa es la Igleburger, porque la Biblia no nos enseña aspectos de eso, nos enseña es a compartir, ¿qué? El amor, a compartir el pan, a compartir lo que sabemos. Entonces, la verdad es que nos han enseñado a mantener distancias, a mirarnos a nosotros mismos, a mirar nuestro bienestar, a dejar en segundo plano a los otros, pero el Evangelio no es eso. Si usted escucha algo así, está en una Igleburger, que le está enseñando a dejar al otro en segundo plano y usted en primer plano, no. La iglesia de Cristo no es así. Y con el debido respeto desde la autoridad de la psicología humanista, hay pastores y líderes que han enseñado a no conectar con la gente, a ser egoístas en sus relaciones. Y aunque no se diga así, es lo que hay en el fondo realmente de la cuestión a veces en estas teologías. ¿Y cuánto dolor ha generado eso, hermanos amados? Cuánta soledad, cuántas lágrimas, gente que no puede contarle a otro nada, porque entonces en amor recibes un regaño, pero no lo saben dar, sino que regañan y humillan y ultrajan. Todo lleno de palabras bonitas, de técnicas que enseñan, desvirtuando realmente la psicología como en ti está el Dios, tú eres capaz, en ti está la fuerza, el positivismo. ¿Cuál positivismo? ¿Cuál negativismo? Toda esa parte con el debido respeto, mi querida Estrellita, de la psicología. Pero usted sabe cómo estoy trabajando el asunto.
Ok, bueno, menos mal. Entonces, a veces causa una soledad la iglesia. Estamos en estos días, hemos cogido como la cultura, ¿cierto? De estar colocando en el WhatsApp, de pronto cuando un hermano de la iglesia fallece, colocar la invitación y que la gente sepa el horario y dónde va a estar para que acompañen. El único que va es el pastor. Y no vaya a pensar que porque tengo la obligación y si no, entonces no. Porque hay que hacerlo, hay que acompañar en los dolores, en la angustia, en la alegría, en la abundancia, en la escasez a todos los hermanos. Pero a veces ni se inmutan realmente por expresar a alguien ese dolor, esa angustia. Tenemos a una hermana Mary, que ella se hace siempre por allí. ¿Está ya hospitalizada o ya está en casa? Ya está en casa. Tenemos al esposo de una de nuestras hermanas, Gloria ya se fue. Sí. Que en estos días 10 puñaladas. Hay 4. Estoy exagerando. Sí, estoy exagerando porque fueron 10 puntos los que le cogieron en una de esas. Ahí se las acomodé. Es que sí, claro, 4, pues que le entre un arma blanca a uno, en el cuerpo, como cuando uno se corta con la cuchilla, afeitar aquí la cara, lo que sea, eso como duele. 4 cuchilladas en el cuerpo de uno, eso. Entonces tenemos que acompañarles, preguntar cómo están, qué ha pasado, pero no nos inmutamos en nada de eso. Nos falta mucho amor. Porque toda la palabra de Dios, o mejor, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿En qué palabra se cumple? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no necesitamos mayor explicación de estos textos. Atrevámonos a hablar la verdad con amor, buscando siempre el bienestar de la otra persona con la que estamos hablando, igual que a usted le gustaría que hablaran con usted, ¿cierto? Sería como eso. Entonces, reflexionemos. ¿Usted cree que necesita a los demás para crecer? Como crecemos físicamente, necesitamos al papá, a la mamá, a toda una serie de personas. Espiritualmente necesitamos a otros para crecer. Necesita del pastor, necesita de líderes, necesita de una buena predicación, necesita de consejos. Todos necesitamos de todos. Quizás no sea el pastor de su predilección, quizás no sea el consejo que a usted más le guste, pero lo que tiene que entender es que quizás Dios le esté hablando a través de esa persona con el consejo que a usted no le gusta, pero que es el que Dios quiere para usted, que es el que usted y yo necesitamos, porque es que no todos nos tienen que ser, ¿cómo se diría esa? Que peran dulce, algo así. No nos puede todo el mundo caer como peran dulce, ni que lo que nos diga sea lo mejor. No, es que a veces, y la gran mayoría de las veces, Dios nos dice las cosas que necesitamos, no las que queremos. Y para acabar de ajustar, nos la dice con las personas que menos uno quiere, como para que tenga pues y aprenda. Eso es importante. Lo otro que debemos de entender acá es lo siguiente. ¿Puedes tener un ejemplo de lo que es hablar la verdad de amor, en amor? ¿Puede usted poner un ejemplo de lo que es hablar la verdad en amor? Porque hablar la verdad en amor implica comunicar sinceramente la verdad, pero siempre desde una base de compasión y de cuidado con el otro. Sí, trate bien al otro que le está hablando. Eso es un equilibrio delicado entre ser honesto y ser compasivo, decirle a alguien cómo se está comportando, que su vida espiritual no lo está llevando bien, que está destruyendo su hogar, que se está autodestruyendo. Entonces es ser siempre honesto, pero con una base que es la
compasión y el cuidado por los otros. Eso es un equilibrio muy importante. Lo otro que le pregunto, ¿usted cómo se puede involucrar en el crecimiento espiritual de los demás? ¿Cómo puede involucrarse usted en los demás, en su crecimiento espiritual? Piénselo usted, ¿qué puede hacer para estarse metiendo tranquilamente en el crecimiento espiritual de los demás? Orando, hablando, compartiendo. Entonces, ser un ejemplo viviente de los principios que hemos hablado acá. Hablar la verdad con amor. Entonces, tengo que ser un ejemplo viviente de esto. Hablar la verdad con amor. Ser compasivo con el otro y estar dispuesto a ayudar y a guiar en ese camino espiritual a los que necesiten de mí. Eso lo tenemos que hacer. ¿Y qué implica eso? Implica acompañamiento en momentos difíciles, implica el compartir de las experiencias, de los conocimientos, de lo que hemos vivido y un apoyo mutuo en la búsqueda de esa vida que esa persona debe tener ya más con Cristo. Entonces implica todo eso. ¿Y cómo se involucran otras personas en nuestro crecimiento espiritual? ¿Cómo se involucran otras personas? Del mismo modo, reconozco que otros también juegan un papel crucial en mi vida, como yo que lo reconozco de mi esposa. Lo reconozco. Ella me orienta en muchas cosas. Reconozca usted de quién recibe algo para su crecimiento espiritual, madurar en su mente, en su comportamiento. ¿Quiénes aportan a mi crecimiento? Las enseñanzas, las predicaciones, los mensajes sencillos, los mensajes súper. Las personas que se me acercan, mi esposa, una voz de un amigo, una corrección amorosa de otra persona me ayuda a crecer. A usted lo debe de ayudar. Como decían también, la oración, el compañerismo de otras personas y toda la iglesia nos puede ayudar en este crecimiento espiritual. Incline su cabeza y oremos al Señor, que Él sea orientándonos para que salgamos de la Igleburger. Esta no es la Igleburger, pero muchos viven como si fueran la Igleburger. Señor, ayúdanos a entender este mensaje, a vivirlo, a practicarlo. Ayúdanos, Dios soberano, porque como hemos visto, yo no puedo crecer solo, no soy un ermitaño, necesito compartir y que otros compartan conmigo. Nadie crece solo, muere. No existen los ermitaños, porque necesitamos comer de algo que alguien preparó. Necesitamos vestirnos de alguien que preparó ese vestimento. Necesitamos vivir en una casa o en un lugar o en un sitio que alguien preparó para nosotros. Y necesitamos vivir en la iglesia que Cristo preparó para afilarnos los unos a los otros, para limar asperezas, para mejorar los unos a los otros. ¿A quién tienes que soportar? ¿O quién te está soportando? Si tienes que soportar a alguien, empieza a trabajar en el amor con esa persona, afilando. Si sabes que alguien no te soporta, comienza a trabajar también en ese asunto para mejorar esa relación con el otro que se incomoda con su presencia, con lo que usted dice, con lo que usted hace. De esa manera compartimos el pan, compartimos la palabra. El pan es el evangelio que debemos de compartir con los demás en una buena consejería, en un buen acompañamiento, en una buena instrucción. Padre, gracias que esta tarde ya nos sigas acompañando y que podamos ir creciendo, no en una Igleburger, sino en la iglesia que Cristo fundó. Y gracias, Señor, te doy por el ayuno que nos permitiste vivir, experimentar el día de hoy. Gracias por los hermanos que vinieron desde las 7 hasta esta última hora
Gracias por lo que hiciste, en mi corazón hiciste, en el corazón de muchos también lo hiciste y lo seguirás haciendo. Permítenos crecer, Señor, afilarnos, estar preparados para el retorno tuyo. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor, y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga.